vamos a empezar. Vamos a ver introducción a la epístola de Santiago. Primero lo que tenemos que entender es lo siguiente. La epístola de Santiago fue una de los últimos libros, cartas añadidos al canon neotestamentario. O sea, cuando se creó la Biblia y el canon es una medida, y era una medida que se buscaba para que los libros pudieran formar parte de lo que es la Biblia. Y Santiago fue de los últimos libros en que fueron añadidos. Hay un personaje muy conocido por todos que se llama Martín Lutero. Martín Lutero ahora sí que fue el que Dios usó para llevar a cabo la reforma protestante, donde fue y cambió y clavó en la iglesia de Gutenberg sus tesis que iban reformando todo lo que vendría siendo la separación con la iglesia católica. Pues bueno, este personaje, Martín Lutero, obviamente en sus tesis y en todo siempre iba dirigido a la salvación por gracia. Para Lutero no fue muy útil Santiago, porque la epístola tiene poca enseñanza acerca de las grandes doctrinas de la fe que él defendía tan apasionadamente. En realidad, parte de su hostilidad hacia Santiago proviene del mal uso de sus adversarios católicos romanos. ¿Por qué? Porque normalmente en las creencias católicas en ese tiempo veíamos cómo ellos compraban indulgencias o buscaban hacer obras para acercarse a la salvación. Y esa era una de las cosas que iban en contra de lo que Lutero defendía. ¿Y por qué no le gustaba el libro de Santiago a Lutero? Porque no era tan doctrinal, ya que el libro de Santiago no lleva el enfoque a ser doctrinal, lleva el enfoque a que nuestra salvación y nuestra fe sea notoria a través de nuestra conducta. ¿Me doy a entender? Pero no importa lo que le haya parecido en sí a Lutero o no le haya parecido, a Dios le plació extender esta carta para su iglesia. Esta epístola insiste con firmeza en la práctica cristiana consecuente con la fe. Atesora un punzante desprecio hacia toda vana profesión de fe e imparte un punzante reprensión a la mundanalidad de los lectores. Es bien simple. Santiago nos va a decir, todos sabemos el versículo que te dice, la fe sin obras está muerta. Y el libro de Santiago es explícitamente dirigido a que nosotros podamos pesar nuestra fe y ver si nuestra fe es verdadera. Porque si nuestra fe es verdadera, se va a comportar de cierta manera hacia Dios. Y si nuestra fe no es verdadera, pues se va a quebrar. ¿Me doy a entender? Se ha comparado a la epístola de Santiago con los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, en particular con el libro de Proverbios, debido a sus declaraciones directas acerca de vivir de una manera sabia. Hay personas que toman el libro de Santiago como el libro de sabiduría del Nuevo Testamento, y hay otro libro con el cual lo comparan, más que un libro, con una extracción de Mateo capítulo 5. ¿Alguien sabe de qué trata Mateo capítulo 5 que lo recuerde por ahí? Muy conocido, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Entonces, la gente toma a Santiago como una parte muy igual al Sermón del Monte. Más adelante, ahorita vamos a ver el por qué también puede ser tan parecido al Sermón del Monte. Por ahí voy a enviar una fotografía al grupo donde va a venir una comparativa equitativa de versículos que nombran el Sermón del Monte y versículos que podrían compararse en la epístola de Santiago. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues ahí sí la tarea es que van a escribir en su cuaderno. Yo voy a hacerle lo más fácil, pues ya está. Les voy a dar las citas comparativas. Lo ideal o difícil hubiera sido para ustedes tener que descubrirlas solos. ¿Me doy a entender? Pero aquí vamos a ahorrar ese trabajo y simplemente les vamos a dar la comparativa. Lo que ustedes iban a tener que hacer obviamente es abrir su Biblia y en su cuaderno escribir
la palabra del Sermón del Monte y por el otro lado la palabra de Santiago equitativa, y pues obviamente al escribirlo pues esperamos que esas comparativas se queden guardadas en sus mentes y en sus corazones. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otro punto. El autor de Santiago. De los varios hombres llamados Jacobo en el Nuevo Testamento, solo dos fueron tan eminentes como para haber escrito una carta tan autorizada como lo es el libro de Santiago. Por ahí podemos decir, oye, pero ¿cómo que Jacobo? ¿De dónde sale Jacobo si la carta se llama Santiago? En mi Biblia dice Santiago. Bueno, la carta de Santiago fue escrita por Jacobo. Jacobo, ¿alguien por ahí podría decirme qué Jacobo se les vienen por ahí a la mente cuando usamos ese nombre? ¿De qué Jacobo se acuerdan? El hermano de Jesús. Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Y qué otro? El hermano de Juan. De Juan. El hermano de Juan. ¿Y cómo se le llamaba a esos dos hermanos? Los Boanerges. Hijos del trueno. Los hijos del trueno. Bueno, esos dos personajes serían los únicos Jacobos que pudiesen tener la autoridad para haber escrito este libro. Por ahí se descarta de una manera inmediata Jacobo, hermano de Juan, porque ahora sí que en Hechos capítulo 12, versículo 2, nos habla acerca de su muerte. Entonces, por eso queda descartado este personaje y queda a través de la historia como el autor de esta carta, Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo en carne. Ahora sí que también algo importante para resaltar aquí, pues es que debido también a la cercanía de Jacobo con Jesucristo, podemos también entender por qué la similitud entre el Sermón del Monte, Bueno, me voy a reír yo también cuando estés con tu clase. entre el Sermón del Monte y también lo que vendría siendo la carta de Santiago. Pues bueno, por ahí avanzamos. Fecha y lugar de redacción. El intervalo más probable en que debió escribirse Santiago es entre el 44 después de Cristo y el 49 después de Cristo, convirtiéndolo en el primero de los libros a escribirse del Nuevo Testamento. La epístola de Santiago sin duda se escribió en Jerusalén, la ciudad donde vivía y predicaba Jacobo. Como por ahí podemos llegar a ver y vamos a ver también más adelante, Jacobo, aparte de ser el hermano de Jesús, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Por ahí no sé si recuerden cuando el apóstol Pablo subió a Jerusalén, porque subió para reportarle la obra que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y dice que se reportó precisamente con Jacobo y con Pedro, los cuales eran considerados pilares de la iglesia. Y entre esto, pues Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Por eso se cree que esta epístola fue escrita desde ese lugar. Santiago escribió su epístola. Esto anótalo, porque esto es algo clave. Santiago escribió su epístola para exhortar a sus lectores a que examinaran su fe, para ver si era una fe salvadora genuina. Ese es el motivo. Santiago, ¿lo puedes repetir, José? Perdón, ¿lo podrías repetir? ¿Perdón? Que si lo puedes repetir. Santiago escribió su epístola para exhortar a sus lectores, hasta ahí me quedé. A sus lectores a que examinaran su fe, para ver si era una fe salvadora genuina. Ese ahora sí que es el propósito de la carta, que podamos examinar nuestra fe y poder ver a la luz de la palabra si nuestra fe es genuina o si no es genuina. Wow. Vamos a ver un poquito por ahí del bosquejo. En la introducción, en Santiago capítulo 1, versículo 1, nos habla de la prueba de la perseverancia en medio del sufrimiento.
Es la salutación y la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Luego por ahí vamos a ver en el versículo 13 al 18 la prueba de la tentación. Y luego del 1:19 al 27 es la prueba de la respuesta a la palabra. Ese es el bosquejo o el desglose de lo que vendría siendo el capítulo 1. Pues bueno, conozcamos un poquito más acerca de Santiago. Recordemos que Santiago escribió su epístola para exhortar a sus lectores a que examinaran su fe. Ese es el propósito de la carta general. Y la falsificación es un gran problema en nuestra sociedad. Por ahí, no sé si vieron unas noticias que salían que estaban saliendo billetes falsos aquí en Tampico. Entonces, la falsificación es un problema bien grande en muchísimas cosas. ¿Cuántos saben por ahí que puede haber tenis piratas, que hay billetes piratas? ¿Y qué crees? Te tengo una noticia, también puede haber fe pirata. ¿Me doy a entender? Hay muchos cristianos que pueden llegar a ser cristianos piratas y tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Cómo podemos saber que nuestra fe, yo por ahí le digo a la gente, la fe que no ha sido probada es una fe chafa? ¿Me doy a entender? Porque si cuando tu fe es probada, tu fe truena, nuestra fe fue chafa. Y no podemos correr tal riesgo en algo tan importante. Se falsifican el dinero, las tarjetas de crédito, las joyas, las obras de arte y prácticamente todo lo que tiene valor, tratando de hacerlo ver como genuino para engañar a los incautos. Por consiguiente, se deben examinar los objetos valiosos a fin de determinar que son genuinos. Y cuánto más nuestra fe. De hecho, vemos cómo Pedro dice en sus epístolas, es necesario que nuestra fe, que es muchísimo más preciosa que el oro, sea probada por fuego. ¿Me doy a entender? Y Dios va a probarnos constantemente. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo, dice, y Dios los llevó al desierto para probar sus corazones y ver lo que había en ellos. ¿Sí me voy a entender? A veces es bien fácil. No sé si te ha pasado que tú le digas, Dios, yo te amo y te voy a seguir y mi vida te pertenece y voy a rendir ante ti todas las cosas. Y después de que se lo dices a Dios, ¿qué crees que dice Dios? Pues Dios dice, ok, bueno, vamos a verlo. Porque es bien fácil decirlo, pero Dios nos mete en la prueba para ver lo preciosa que es nuestra fe y también para perfeccionar nuestra fe. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de ser engañados, porque cuando alguien pierde, si te dan un billete de 500 y es falso, pues pierdes 500 varos, ¿me doy a entender? Pero si tú dices que eres cristiano y resulta que tu fe no es para ser cristiano, ¿qué crees que pierdes? Y estarías perdiendo algo eterno, ¿sí me doy a entender? Es algo por eso muchísimo más grave y tenemos que prestar atención. El falsificador maestro de la fe salvadora es Satanás, disfrazándose de ángel de luz. Si me acompañas por ahí, vamos a Segunda de Corintios capítulo 11. Versículo 14 y 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso tenemos que ver, porque la fe salvadora tiene ciertas características. De hecho, la palabra de Dios nos dice que por nuestros frutos
nos conoceremos. Mira, yo en la mañana estaba haciendo mi devocional y por ahí en mi devocional me tocó una palabra que tiene que ver con el día de hoy, con lo que te estoy compartiendo. Es Mateo capítulo 13, versículo 30. Si puedes ir ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 30. Mira lo que dice. Dice, dejad juntos crecer lo uno y lo otro hasta la siega. El contexto es que obviamente había una parcela y en la parcela habían sembrado trigo, pero vino el enemigo por la noche y sembró cizaña ahí. Y te dice que juntamente crecieron la cizaña y el trigo. Obviamente el trigo es una fe salvadora, son gente salvas. Y las cizañas son gente que no son salvas, pero que se encuentran dentro de la iglesia. Y te dice, entonces el versículo dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sí entiendes? Una fe salvadora es la iglesia genuina de Cristo. Son las personas que por su gracia somos cristianos y somos salvos. Pero aún dentro de la iglesia hay personas que a lo mejor no tienen una fe verdadera. Por eso, por ahí dentro de ese capítulo nos tocó a mí, en lo personal que estoy haciendo la Biblia en un año, aparte del TCD, me tocó ver la parábola del sembrador, que ya la conocemos. Dice, el sembrador salió a sembrar, pero hubo semilla que cayó en el camino. ¿Me doy a entender? Y te dice, y vinieron los pájaros y se la comieron. Y hubo otra semilla que cayó, pero no en una tierra donde no había profundidad. Y como no había profundidad, la recibió con gozo, pero apenas vinieron los afanes y se secó. Y hubo otra que cayó en las piedras y como cayó en las piedras, los afanes terminaron ahogándola. ¿Sí me doy a entender? Todos esos tipos de tierra representan la cizaña. Personas que a lo mejor son simpatizantes dentro de la iglesia, pero que verdaderamente cuando la prueba viene, su fe no es cimentada, no es verdadera, no es eso. Dice Juan, ya por ahí Itza, no recuerdo si les dio las epístolas de Juan aquí, y si se las dio, levanten la mano, no recuerdo. Sí, bueno, ya vimos cómo dice, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Me doy a entender? Cuando verdaderamente nuestra fe es verdadera, está cimentada sobre la roca. ¿Te acuerdas de las dos casas? La casa que fue construida sobre la roca y la casa que fue construida sobre la arena. La casa que es construida sobre la arena es una fe falsa. Es un evangelio que tú y yo hemos creído y hemos abrazado a nuestra manera, no el evangelio de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Y cómo se manifiesta que esa fe no es verdadera? Es simple. Vinieron los vientos impetuosos, vinieron las olas, golpearon la casa y como estaba sobre la arena, ¿qué pasó? Se cayó. Y en este libro Santiago nos va a enseñar las características de una fe verdadera, de una fe genuina. ¿Me doy a entender? Por eso es la importancia de este libro. Y ya vimos cómo Satanás mismo se disfraza de ángel de luz y sus ministros de la misma manera para buscar alejarnos de la verdad de Cristo. Wow. Bueno, piensan que se hallan en el estrecho camino que conduce al cielo esas personas que tienen una fe falsa, los que caen en la trampa de la religión fingida o que simplemente confían en su concepto personal de la salvación, pero están en realidad en camino de la condenación y del castigo eterno. Tenemos que tener por ahí muchísimo cuidado por eso. Si me acompañas por ahí, Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7,
versículo 21. Vamos a ver por ahí lo que dice. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es eso. O sea, ¿cómo puedo saber? Jesucristo mismo lo dice. Dice, el que me ama, ¿qué cosa hace? Guarda mi palabra. Y por sus frutos seremos conocidos. No por tener 10, 15 o 20 años dentro de la iglesia. Podemos ser como esa parcela. Esa parcela, esa cizaña, estuvo a lo mejor meses o años creciendo junto al trigo, pero no porque estaba en la misma parcela que el trigo, era trigo, ¿me doy a entender? Y tú y yo tenemos que ver. Y ojo, aquí no se trata de condenar a nadie, se trata de que podamos ver, descansar, abrazar la voluntad de Dios y descansar en la fe verdadera que tenemos puesta en Él. O dos, si nos damos cuenta que verdaderamente nuestra vida no es una vida rendida a Cristo, clamar a Él, pedirle que nos salve, arrepentirnos y que Él nos conceda el nacer de nuevo. De eso es de lo que se trata. No se trata ni de tener miedo, ni de condenarnos, ni de absolutamente nada de eso. Pero bueno, más adelante le dijeron, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Wow. ¿De qué es de lo que se trata esto, Pepe? ¿Qué me estás intentando decir? Vale más para un cristiano amar a Dios, tener comunión con Él y guardar su palabra que echar fuera demonios, que sanar enfermos, que poder hacer muchas señales. Habla más de una fe verdadera, de un hombre amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, de invertir tiempo en ella, de discipularla, de servirle a ella. Habla más de un hombre eso que echar fuera demonios. ¿Me doy a entender? ¿De qué te sirve sanar enfermos si no amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Si no sirves a tu esposa, si no la enseñas. ¿Me doy a entender? Habla más de una fe verdadera, el instruir a tus hijos en el camino del Señor, en el poder tener un altar donde levantes manos santas, donde les enseñes a adorar. Sí me doy a entender. Eso habla más de una fe verdadera. ¿Y sabes qué habla más de una fe verdadera? Que hacer milagros o echar fuera demonios, vivir una vida santa, agradable y piadosa delante de Dios. Tenemos que esforzarnos en su gracia. ¿Me explicó? Wow, Dios es tremendamente bueno y tenemos que buscar. Ojo, no te estoy diciendo que no creas en los milagros. No te estoy diciendo que no liberes personas en el nombre del Señor Jesucristo. No te estoy diciendo eso. Hay tiempo para eso y hay lugar para eso. Pero habla más de nuestra fe, nuestro amor al Señor, a su palabra, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro prójimo. Habla más la piedad de nosotros. ¿Me doy a entender? Habla más de eso. Habla más que podamos servir a las personas, que podamos, si podemos hacerle un bien a alguien, predicarle el evangelio, darle comida. Habla más de eso. Debido al peligro siempre presente de la fe falsa, la palabra de Dios requiere que constantemente se apruebe la validez de la salvación que confiesa. Mira, en el Salmo 17, versículo 3, David declaró los resultados de la prueba de Dios a su fe. Y dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Me doy a entender. O sea, David mismo sabía esto y dice, Dios, tú me has visitado y has probado mi corazón.
y verdaderamente ese tiene que ser nuestro anhelo. ¿Recuerdas cómo dijo Pablo a Timoteo, que te dice que seamos hallados como siervos aprobados, que saben usar bien la palabra de verdad? Y ese tiene que ser nuestro anhelo. O sea, vamos a ser probados y nuestro anhelo no nada más debe ser probados, sino ser aprobados. ¿Me explico? Y todos los días vamos a ser probados y tenemos que mostrar nuestra fe de esa manera. Fíjate, en el Salmo 26:1, David dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Mira lo que le decía el salmista, dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Wow. Me doy a entender. La Biblia dice que del corazón salen todas las cosas malas, las perversidades y los malos deseos. Y es bueno orar y pedirle a Dios que examine nuestros corazones y que produzca en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad en las cosas que no hemos rendido a Dios. No podemos quedarnos como estamos. Hay cosas que Dios todavía quiere obrar en áreas de nuestra vida y tenemos que crecer y tenemos que madurar en ellas. Y para finalizar, Salmo 139. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero ve esta expresión, o sea, ves el anhelo del corazón de David por buscar agradar a Dios, a tal grado que él mismo oraba y le decía, Señor, examíname, conoce mi corazón, ve si hay un camino de perversidad, porque él decía, yo te amo, Señor, yo no quiero que eso exista en mí. Si eso está en mí, muéstramelo y arráncamelo. Porque él quería andar en integridad delante de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces nosotros tenemos que orar a Dios y decirle a Dios, examina mi corazón y mis pensamientos, porque mi fe es una fe genuina y la fe genuina predice un fruto conforme a tu palabra. La fe produce un fruto que ama a los demás. La Biblia dice, ¿qué de bueno tiene amar a los que te aman? Dice, eso hasta los que no conocen a Jesús lo hacen. ¿Me doy a entender? Te dice, bendice a los que te maldicen. O sea, nosotros mismos, Señor, hazme perdonar a quienes no perdono. Señor, hazme amar a los que no amo. Señor, hazme servir a las demás personas. Señor, hazme orar por las demás personas. ¿Me doy a entender?